Bueno, nos habíamos quedado con este ejemplo en el que habíamos creado un SCP muy concreto cuyo eje X iba en la dirección vertical del SCU y el eje Y en la dirección horizontal del SCU. Es decir, era como el SCU, pero desplazado y rotado 90 grados. Bien, habíamos dicho que si creábamos una línea auxiliar con XLintro y la hacíamos horizontal, por ejemplo, era horizontal porque era paralela al eje X. Lo que pasa es que nosotros la vemos y de entrada pensamos que esto es una vertical. De la misma manera, si hacíamos una línea auxiliar vertical, obteníamos este resultado. Es vertical porque es paralelo al eje Y. Lo que pasa es que cuando yo lo veo, mi cerebro de entrada me dice que esto es una horizontal. Bien, esto puede ser un poco lioso, pero se arreglaría si nosotros pudiésemos hacer que este eje X rotase de alguna manera y apareciese en la horizontal. Pues bien, AutoCAD nos ofrece varias maneras de conseguir esto. Antes de ver cómo hacerlo, voy a guardar este SCP. Aquí le doy a guardado, le doy a guardar otra vez y le llamo personal1 como había hecho antes. Bien, ahora que lo tengo guardado, lo guardo para algo que vamos a hacer después. Ahora que tengo guardado, sí voy a girar la vista para que este eje X yo lo vea horizontal en mi pantalla. Bien, ¿cómo hago esto? Hay varias maneras de hacerlo, pero la que más me gusta a mí es utilizar el comando planta. Planta. Escribo planta, le doy a intro y veo que me aparecen tres opciones. Una es SCP actual, una es SCP y otra universal. Vamos a pensar qué es cada cosa. Si yo selecciono SCP, AutoCAD me alinea el eje X de mi SCP con la horizontal de mi pantalla. Así que si yo ahora quiero ver mi eje X como horizontal, esto es lo que tendría que teclear. No me haría incluso falta teclear eso porque por defecto es la opción que se selecciona. Si yo directamente tecleo intro, este eje X se va a poner horizontal. Bien, si yo eligiese SCP, lo que haría AutoCAD sería adaptarme el eje X de un SCP en concreto a la horizontal de la pantalla. Un SCP que tengo que tener guardado. Y si yo elijo universal, AutoCAD me adapta la vista al eje X del SCU. Y esto no quiere decir que yo esté cambiando mi sistema de coordenadas actual al universal, sino que lo único que cambiaría es la vista. Bien, esto dicho así parece un poco abstracto, vamos a ver los ejemplos. De entrada voy a teclear intro, que es lo mismo que teclear esta primera opción. Tecleo intro y automáticamente mi eje X ahora sí lo veo en lo que yo considero horizontal. Si ahora tecleo XLintro para dibujar una línea auxiliar horizontal, la veo horizontal. Si hago lo mismo y busco una vertical, me aparece vertical. Y esto me simplifica mucho el trabajo, sobre todo a la hora de pensar. Bien, también me viene muy bien para trabajar con el modo orto y así en abstracto a lo mejor no se le ve muy bien la utilidad, pero si yo, por ejemplo, tengo una planta que en el SCU no es horizontal, entonces puedo hacer un SCP adaptado a la dirección de la planta y a partir de ahí utilizar líneas auxiliares y modo ortogonal para dibujar, por ejemplo, un alzado. Bien, veremos un ejemplito de eso algo más adelante. Bien, si yo ahora quiero volver a como estaba antes, pues tecleo otra vez planta y selecciono universal. Universal, insisto que yo no estoy cambiando de sistema de coordenadas, veo que sigo aquí en personal 1, no me estoy yendo al SCU, pero sí que la vista se me está adaptando al eje X del SCU, y eso es importante. Bien, voy a crear algún sistema de coordenadas personal más, SCP, voy a crear este de aquí,
que voy a guardar. Personal 2. Y voy a crear otro más todavía, que sea este de aquí. Va a ser así, para cambiar un poco. Y lo voy a guardar como personal 3. Cuando hacemos estas cosas por teclado hay que fijarse bien en cómo lo escribimos. Bien. Si ahora, por ejemplo, quiero ir a... Tengo establecido como actual el SCP-3, el personal 3. Pero quiero alinear mi vista respecto al SCP personal 2, también puedo. Tenemos que teclear el comando planta. No queremos que se alinee respecto al actual, tampoco respecto al universal, pero sí respecto a uno en concreto. Yo aquí tecleo SCP y escribo personal 2. Y entonces la vista se me adapta al SCP personal 2. Voy aquí a seleccionarlo, lo voy a establecer como actual. Vemos que había funcionado bien el comando. Bien, voy a establecer ahora otra vez el SCU para terminar. Voy a teclear planta y ahora me da igual que sea el actual o universal porque son lo mismo. Voy a seleccionar el actual porque es simplemente dar la intro. Recupero la vista con la celosía en horizontal y con el sistema de coordenadas universal establecido como actual. Es decir, es el que estoy utilizando ahora mismo. Bien, recomendaría tomar este ejemplo mismamente y practicar a establecer diferentes SCP y la vista acorde a los ejes X de esos diferentes SCP. Ahora vamos a continuar con otro vídeo viendo cómo aplicar esto a un ejemplo como el de la calle de Vigo, la calle Gran Vía.